Bien, entonces vamos a comenzar con el capítulo de álgebras de Boole, ¿sí? Nosotros vamos a ver las álgebras de Boole como una estructura algebraica. Vamos a ver qué quiere decir esto, porque en definitiva, cuando nosotros hablamos de estructuras algebraicas, ¿sí?, nos referimos a una clasificación en realidad, ¿sí? No es que hay un álgebra de Boole, ¿sí?, sino que hay muchos conjuntos que con determinadas operaciones tienen la clasificación de ser un álgebra de Boole, ¿sí? Entonces, lo mismo que pasa con muchas estructuras, ¿sí? Entonces, vamos a decir que una estructura algebraica, ¿sí? Vamos a presentar entonces distintas estructuras que ustedes ya conocen, ¿eh? Simplemente es digamos, hacer esta clasificación, ¿sí? Y decir, bueno, a esto lo llamamos de esta manera, a esto lo llamamos de esta manera, pero de cosas que ustedes ya conocen, van a ver. Entonces, vamos a decir que una estructura algebraica es un conjunto no vacío, ¿sí?, con una o más operaciones binarias o unarias. ¿Qué queremos decir con esto? Una operación binaria es una operación que se aplica a dos elementos de un conjunto, y una unaria, una operación que se aplica a un elemento de un conjunto, ¿sí? Nada más que eso. Y el hecho de ser operación binaria, ¿sí?, dice mucho, ¿sí? ¿Por qué? Porque una operación que llamamos binaria, ¿sí?, es una función, ¿sí? Si ese conjunto no vacío, vamos a ponerle si A es el conjunto sobre el que estamos hablando, ¿no? Lo llamamos A. Una operación binaria es una función f de A por A en A. ¿Qué quiere decir esto? ¿Se acuerdan? Si yo digo que es una función, en primer lugar, todo elemento del dominio tiene que tener una imagen, ¿sí? Y esa imagen tiene que ser única. Y acá el dominio, fíjense quién es el dominio, el producto cartesiano. ¿Qué era el producto cartesiano? Todos los posibles pares formados por elementos de A. Esto no es más que decir, bueno, siempre para dos elementos cualesquiera del conjunto A, tengo un resultado, y tengo un resultado único. ¿Se entiende? Es lo mismo que decir, es lo mismo que decir que la operación es cerrada. ¿Les suena más decir que la operación es cerrada? ¿Lo han escuchado? ¿Lo usamos nosotros o no? Esa idea de operación cerrada. ¿Se acuerdan? ¿En qué? ¿Se les ocurre algún ejemplo de cuando uno dice operación cerrada? Esto lo hemos usado cuando decimos, no, bueno, lo usamos cuando decíamos, por ejemplo, si A y B son números enteros, entonces A por B es un número entero. Esto quiere decir que la operación sea cerrada. Es decir,
opero entre dos elementos del conjunto y el resultado me da en el mismo conjunto. ¿Sí? ¿Se ve ahora? ¿Se acuerdan de eso? Que lo usamos, que lo hemos usado haciendo las demostraciones de conjuntos. O, por ejemplo, si yo dijera, no sé, si A y B son números racionales, entonces A más B también es un número racional. Entonces, la suma es una operación cerrada en los racionales. ¿Sí? ¿Lo ven ahora? ¿Se acuerdan algo o no? Que hablamos algo de esto. ¿Sí? Bien. Por eso digo, esto de decir que la operación es binaria o decir la operación es cerrada en el conjunto es lo mismo. ¿Sí? Es lo mismo. Lo que queremos decir es que estamos seguros que la operación que yo defina en ese conjunto, fíjense, acá estoy hablando de multiplicación, acá hablo de suma, ahora vamos a ver que puede ser cualquier operación, ¿eh? Pero esa operación lo que tiene que ocurrir es que esté definida siempre para dos elementos cualesquiera del conjunto y que ese resultado sea único. Bien, entonces, esta idea de estructura algebraica, entonces, lo que necesitamos es un conjunto no vacío, ¿sí? Y una o más operaciones, que pueden ser binarias o unarias, decíamos. Se puede aplicar a uno o a dos elementos del conjunto de esa operación. A ver, hay distintas estructuras algebraicas, nosotros vamos a ver solamente algunas, como para que ustedes tengan idea de a qué nos referimos, ¿sí? Cuando hablamos de estructura algebraica. Por ejemplo, miren, ahora ustedes van a ver estructuras conocidas. Supongamos que tenemos un conjunto A no vacío, ¿sí? Un conjunto A no vacío. Y se define en A una operación que vamos a llamar triangulito. ¿Por qué lo voy a llamar triangulito? Porque no queremos hacer énfasis si es la suma, el producto, podría ser una operación cualquiera, ¿sí? Entonces, lo que vamos a ver es qué tiene que cumplir esa operación para que sea alguna estructura y después vamos a ver los ejemplos. Entonces, si esa operación, bueno, una operación, esperen, vamos a ponerle binaria, ¿no? Con esta condición que estamos diciendo recién, una operación binaria que se llama triangulito, ¿sí? Es decir, que es una operación que es cerrada en el conjunto. Entonces, si esa operación es cerrada, además es asociativa, ¿qué era ser asociativa? ¿Se acuerdan? Si yo tengo elementos en este conjunto, lo que va a pasar es que si digo A, triangulito B, triangulito C, tiene que ser igual a A, triangulito B, triangulito C. ¿Bien? Si es asociativa, ¿qué más? Si tiene neutro, ¿qué era tener neutro? Tener un elemento que si yo hago A triangulito es elemento neutro y también lo hago a derecha y a izquierda, me tiene que dar el mismo elemento, ¿sí? Este N es el que la está jugando de neutro, ¿sí o no? ¿Le suena en algún lado eso? Y opuesto, ¿no? Y opuesto. ¿Qué era el opuesto? O sea, este N, ¿sí? Es el mismo para todos los elementos del conjunto A, ¿sí? Y el opuesto, digo que para todo A perteneciente a A, debe existir un B tal que A triangulito B sea igual a B triangulito A, y eso me tiene que dar el neutro.
Sí, esa es la idea. La operación da cero. ¿Qué operación? Esta. O sea, acá me tiene que dar el neutro. Depende cuál sea la operación. No tiene por qué ser el cero. Para el opuesto. Acá yo lo que digo es que para que sea neutro, tiene que ser un elemento que operado con cualquier elemento del conjunto me dé el mismo conjunto. Fíjense, si yo acá, mi operación triangulito, fuera la suma de los números reales, este n va a ser el 0. Pero si esta operación triangulito fuera la multiplicación, ¿quién va a ser este n? El 1. ¿Sí? ¿Se entiende por qué decimos, bueno, depende, ¿sí? No es que es siempre lo mismo. Ahora, yo lo que digo es, entonces, si un conjunto A, que no es vacío, y tiene definida esa operación binaria triangulito, cumple esto, se llama grupo. Se llama que tiene estructura de grupo. Decimos que ¿quién tiene estructura de grupo? El conjunto dotado de esa operación. ¿Sí? Hay que aclarar el conjunto y la operación por esto que les estoy diciendo, ¿no? Porque no es lo mismo. Entonces decimos que tiene estructura de grupo. Primer cuestión, pregunto, ¿qué grupos les parece que conocen? ¿Se entiende lo que digo? O sea, ¿qué otros conjuntos conocen ustedes que con alguna operación cumplan esas propiedades? Enteros naturales, ¿con qué operación? A ver, miremos primero los enteros, decís vos. ¿Con qué operación? Porque es interesante justo el ejemplo que traes, ¿eh? Multiplicación y suma. Bueno, vamos a separar. A ver, enteros con la suma. Enteros con la suma. La operación es cerrada porque siempre que yo sumo dos números enteros, el resultado es un entero. La suma es asociativa. Hay elemento neutro que ¿quién es? El 0. Hay opuesto que ¿quién es? Por ejemplo, para el número -8, ¿quién es el opuesto en los enteros? El 8, ¿verdad? Porque 8 menos 8 me va a dar el neutro que es 0. Perfecto. Este conjunto es grupo. Ahora, vos dijiste enteros también con la multiplicación. ¿Qué pasa con la multiplicación? ¿Qué pasa con la multiplicación? Cerrada, sí, multiplico dos enteros, me da siempre un número entero, ¿verdad? ¿Es asociativa? También funciona. ¿Tiene neutro? ¿Quién es el neutro de los enteros con la multiplicación? Con la multiplicación, ¿no? Tiene que ser un número, claro, que multiplicado por cualquiera me dé ese número cualquiera, ¿no?
el 1 va a ser el neutro en la multiplicación de enteros. Bien, ¿tiene esto que llamamos opuesto o que en la multiplicación en general se llama inverso? ¿Es cierto que para todo número entero existe otro que multiplicado por él me da el neutro? Menos 1. A ver, acá tienen que pensar que hay una diferencia. No existe, dice María. ¿María? Sí. A ver, acá hay una diferencia. Cuando yo hablo de este neutro, este que estoy llamando n, n es único para todos. ¿Sí? Cuando hablo del opuesto, bueno, ahí lo miramos, Florencia. Ojo, porque es multiplicación acá, ¿eh? Ahora lo miramos. Cuando hablamos de opuesto, es para todo A debe existir un B. Este B es único, pero para cada A. ¿Sí? O sea que no es uno solo. ¿Sí? B es único para A. Para cada A puede ser diferente, o sea, es diferente en general para todos los elementos. Pero para ese que estoy tomando es el único que hay. ¿Sí? Primero eso, ¿se entiende esa diferencia? Ahora, la cosa que uno, lo que se está preguntando acá, ¿qué es? A ver, yo me paro en un número entero cualquiera. Hay otro que multiplicado por él, porque ahora acá dijimos triangulito, bueno, ahora pongo la operación que estamos planteando, ¿no? Hay otro que multiplicado por él me da el neutro, dijeron que el neutro era el 1. ¿Sí? Para cualquier entero, ¿existe otro que multiplicado por él me da el 1? No. ¿Se entiende? ¿Mm? Voy a bajar un poquito para poder escribir acá. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces este no es grupo. Fíjense que esto, la diferencia importante, es el mismo conjunto, sin embargo, con una operación tiene estructura de grupo, con otra no. ¿Sí? Pero estamos con que esto es una clasificación. Ustedes ya conocían los enteros, ya saben sumar y multiplicar, ¿verdad? ¿Sí? Es nada más lo que estamos mirando, es dónde clasificamos esos conjuntos. ¿Sí? Es como decir, bueno, a ver, yo voy a meter acá una bolsa grande donde diga, acá adentro tengo los grupos. Bueno, algunos van acá adentro y otros no. Por ejemplo, los enteros, como vimos recién, con la suma van acá adentro, pero los enteros con la multiplicación no. ¿Se entiende? Me quedan ahí afuera. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Mm? Ahí no me acuerdo quién estaba diciendo, pero también habló de naturales. ¿Qué pasa con los naturales? A ver, también con la suma y la multiplicación. ¿Qué pasa con los naturales con la suma? ¿Son grupo o no? ¿Qué opinan? No. ¿Por qué, Florencia? ¿Qué falla? Florencia dice que no es grupo. ¿Están de acuerdo con eso? No tiene neutro. Bueno, la suma no es grupo, ya que no tiene ningún número que sumado por él te vaya a dar el neutro. Bueno, bien, acá depende cómo tomemos los naturales, ¿no? Creo, no me acuerdo si acá conversamos el otro día, que depende de los naturales, pueden tomarse con el 0 o sin el 0. Si tomamos los naturales con el 0, podríamos decir que tiene elemento neutro, pero no va a tener opuesto, ¿sí? Y si tomamos los naturales sin el 0, bueno, ni neutro ni opuesto.
¿Bien? O sea que igualmente, en cualquiera de los casos, falla, ¿sí? Entonces este no es grupo, ¿sí? No es grupo. Este también nos queda por afuera, ¿sí? ¿Se entiende? Ese nos queda por afuera. ¿Y algún otro que pueda ser grupo también, que conozcan? ¿Conocen algún otro que pueda ser grupo? Racionales y reales. Los reales... No, no, está bien. Está bien, Francisco, sí. Sí, a ver, analicemos. ¿Qué pasa con los racionales? Racionales con la suma, por ejemplo. ¿Sí? Racionales con la suma, analicemos. Bueno, la operación es cerrada, porque siempre que sumo dos números racionales me vuelve a dar un racional. ¿Sí? ¿Eso estamos de acuerdo? ¿Entendemos lo que queremos decir con eso? ¿Mm? Bien. Cuando sumamos racionales nos da un racional. ¿Es asociativa? Sí, porque la suma, ya sabemos que en los conjuntos numéricos que nosotros conocemos siempre es asociativa. Yo acá no hablé de conmutativa, ahora les voy a agregar, digamos, cuando la operación además es conmutativa, a esto lo llamamos grupo conmutativo, ¿sí? Pero, digamos, para definir grupo no hace falta que la operación sea conmutativa. Pero en general, estas operaciones que nosotros estamos viendo, en todos los casos, es conmutativa. Ya vamos a ver algunas que no. Entonces, es asociativa. ¿Tiene neutro la suma de los racionales? ¿No? ¿Por qué no? El cero. Ahí la duda tal vez sea si el cero es un número racional o no. ¿Es racional o no es racional? ¿Qué es un número racional? Está bueno analizar eso. ¿Qué es un número racional? Un número racional va a ser, esperen que voy a bajar un poquito para escribirlo acá, el conjunto de los números racionales, ¿sí? Es el conjunto de los números de la forma A sobre B, tales que A es un número entero, B es un número entero, y B además no es cero. ¿Sí? ¿Se entiende esa escritura? Ahora bien, con esta definición, ¿el cero es un número racional o no? Sí, 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 seguro es racional. Claro, claro, la idea es esa, es que yo al cero lo pienso como 0/1, digamos. ¿Mm? Y 0/1 sigue siendo 0. Entonces es racional porque lo miro y digo, ah, sí, es un cociente de números enteros. ¿Mm? Así cualquier entero se considera un número racional. ¿Sí? ¿Bien? Bueno, entonces si el cero es racional, el cero es el neutro. O sea que bien, los racionales con la suma tienen esta propiedad, es asociativa, hay neutro, hay opuesto. ¿Hay opuesto? Digamos, 5 tercios
¿Sumado a quién me da 0? A menos 5/3, ¿verdad? O sea que para todo racional hay otro que sumado a él me da el neutro. Bien, por lo tanto hay opuesto. Por lo tanto, este es grupo, ¿sí? Bien, este lo pongo en la bolsa acá adentro, ¿eh? Este lo pongo acá adentro. ¿Sí? Ahora, ¿y los racionales, por ejemplo, con la multiplicación? O los reales. A ver, yo no sé si... Miremos los racionales, a ver, con la multiplicación. ¿Qué pasa con los racionales con la multiplicación? Bueno, multiplicar dos racionales me da un racional, es cerrada, es asociativa. ¿Hay neutro en la multiplicación de racionales? De nuevo, el neutro, ¿quién debería ser? El 1. ¿El 1 es racional? Sí, por lo mismo que estábamos diciendo hace un rato del 0. Así que bien, hay neutro. Hay esto que se llama opuesto, que en la multiplicación llamamos inverso multiplicativo. Es decir, ¿qué tenemos que buscar? Que para todo, voy a borrar un cachito de esto para escribir lo que queremos buscar. Si yo tengo un número racional, necesito que multiplicado por otro me dé el 1. ¿Sí? ¿Esto existe o no, este B? Supongamos que A es de la forma X sobre Y, ¿no? ¿Existe ese B para cualquier X sobre Y? Cambio denominador por numerador. Bueno, bien, es el inverso justamente, el inverso multiplicativo. Ahora pregunto, ¿eso existe para todo elemento de los racionales? Acá el único problema que tenemos es el 0, ¿sí? Porque eso tiene que pasar para todo elemento del conjunto, ¿sí? Entonces, para el 0 esto no pasa, claro, para el 0 no pasa. Entonces, ¿cómo lo vamos a poner acá adentro? Lo ponemos acá adentro como racionales menos el 0, le sacamos el 0 y le ponemos la multiplicación. Ahí es grupo. ¿Se entiende? ¿Mm? Entonces, estos son los que nos quedan, ¿sí? En los grupos están estos no, ¿sí? Si ponemos, por ejemplo, los números reales, la misma situación, ¿sí? La misma situación con los números reales, vamos a agregarlos acá, los reales con la suma también son un grupo, y los reales sacando el 0 con la multiplicación también forman un grupo, ¿sí? Bien. Una particularidad, por eso les decía que acá no lo mencionamos, pero si además la operación es conmutativa, ¿sí? Se llama grupo conmutativo o grupo abeliano. En este caso, todos estos que estamos poniendo acá son grupos conmutativos, ¿sí? Estos son todos grupos conmutativos. Ya vamos a ver alguno que no, ¿sí? Pero en este caso, sí, hasta ahora nosotros siempre las operaciones que conocemos entre los números son todas conmutativas, ¿sí? Tanto la suma como la multiplicación en los números son conmutativas. Nosotros vamos a ver justamente en la materia,
más adelante algunos objetos donde vamos a definir una operación que no es conmutativa, ¿sí? Pero hasta ahora siempre nos parece que siempre va a ser conmutativa. Bueno, hay casos que no, esto sí. Bien, entonces estos son ejemplos de grupos. Además, bueno, vamos a definir, a ver, vamos a hacer un ejemplo con una operación diferente, ¿sí? Como para que ustedes vean a qué nos referimos cuando decimos, bueno, ponele que esto de acá abajo lo puedo borrar. Bueno. Esto entonces, con operaciones conocidas. Ahora, ponele que yo defino ahora, le voy a poner acá, A con esto es grupo, así borro acá. Ponele que defino un conjunto en, suponete, los enteros, se define una operación que llamo triangulito, tal que A triangulito B me da, yo quiero decir, por ejemplo, A menos B más 2. ¿Sí? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Justamente, defino una operación nueva donde acá sí la resta y la suma es la que conocemos de los números enteros. Pero esta es una operación que tiene este nombre. Entonces, yo quiero analizar acá si esto formará un grupo o no. ¿Sí? ¿Qué propiedades tiene ese par? ¿Se entiende lo que digo? O sea, ¿qué resultados tengo acá? Ponele, cuando yo haga 2 triangulito 3, ¿cuál es mi resultado? 2 menos 3 más 2. ¿Se entiende? Esto me va a dar 1. Cuando haga 5 triangulito menos 4, ¿qué me va a dar? 5 menos 4 más 2. ¿Se entiende lo que hago? ¿Mm? Es una operación que está definida así. ¿Mm? Entonces, yo me pregunto, primer cosa, ¿esta operación será cerrada? ¿Es una operación binaria? No. ¿Por qué no, Florencia? A ver, lo que me pregunto es, cada vez que yo hago operación entre dos números enteros, ¿el resultado me da un número entero? El resultado da entero, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Mm? Bien. Entonces, cerrada, digo. La operación es cerrada. Bien. Es una operación binaria. Pregunto, ¿será asociativa? ¿Qué opinan? Fíjense, ¿qué tiene que pasar para que la operación sea asociativa? Tiene que pasar que A por B por C, bueno, yo digo para... Tiene que ser lo mismo que operar entre estos dos y después con C. Esta es la pregunta, ¿no? Bien. ¿Ustedes suponen que sí?
Si suponen que sí, hay que probarlo, ¿eh? Ojo, si la propiedad se cumple, hay que demostrar que es cierta para todos. ¿Mm? Bueno, entonces, ¿qué voy a escribir? Escribo, por un lado escribo cuánto da esto, por otro lado escribo cuánto da esto y me tienen que dar lo mismo, ¿sí? Entonces yo puedo decir, bueno, a ver, si hago esta cuenta, de acuerdo a lo que está escrito acá, miren lo que tenemos que escribir, ¿eh? Primero, lo dejo como está, y ahora escribo qué me dice esta operación. Si acá dijera B y acá dijera C, vengo acá y esto me da B menos C más 2. ¿Sí? Y ahora, sí, vuelvo a operar como si este es A, está bien. Y este que dice B fuera toda esta expresión. ¿Se entiende? Entonces me tendría que quedar A menos lo que acá llamamos B, acá es todo esto. B menos C más 2. Y ahora más 2. ¿Sí? Y esto me da A menos B más C menos 2 más 2. Nada más que eso me da. ¿Sí? Y ahora tengo que hacer al revés. A con B y después con C. Cuando hago A con B, lo tengo escrito acá. A menos B más 2. Lo hago ahora con C. Ahora igual que antes. Todo esto que está acá cumple el papel de este A. ¿Sí? O sea que pongo A menos B más 2. ¿Sí? Y después que viene la operación con C, es decir, que ahora tengo que hacer menos C más 2. ¿Cuánto me dio esto? A menos B menos C más 4. ¿Qué dicen? ¿Es asociativa? No, ¿no es cierto? Pareciera que no. Digo pareciera, a ver, porque ¿qué pasa? Yo llego a esto y digo, bueno, estas expresiones no son iguales, pero tal vez, como acá dice menos y acá dice más, tal vez cuando yo haga las cuentas eso siempre me da lo mismo, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que decir? Bueno, no, me dieron diferentes. Por ejemplo, ¿para qué terna de valores eso da distinto? ¿Se entiende? Es decir, yo tengo que mostrar, bueno, mirá, pará, hay 3 números enteros para los cuales estas cuentas dan diferentes. Por ejemplo, ¿para quién? ¿Qué sé yo? Ponele que yo elija 2, 3 y 4. A ver, esperemos que eso dé distinto. Cuando yo haga 2 con 3 con 4, vengo a la primera cuenta que hice y tengo que escribir 2 menos 3 más 4. ¿Se entiende? Queda 6 menos 3, 3. Y ahora hago la otra. Cuando haga 2 con 3 y con 4, vengo acá y digo, es esta la otra cuenta. Me queda 2 menos 3 menos 4 más 4. ¿Y esto cuánto da? Menos 1. ¿Sí? Efectivamente, en un caso dio 3 y en el otro menos 1. Por lo tanto, no es asociativa. ¿Se entiende? ¿Mm? ¿Sí? Lo que hay que analizar. Entonces, acá, ¿qué voy a decir? Bueno, mira, está bien, la operación es cerrada, muy lindo, pero no tiene estructura de grupo. ¿Mm? ¿Por qué? Bueno, porque ya con que falle una de las propiedades, ya digo que no tiene estructura de grupo. ¿Mm? Si esta se hubiera cumplido, bueno, sigo mirando, pero ya si encontré una que no se cumple, no miro nada más para decir que sea grupo, ¿no? ¿Puedo analizar si cumple otras propiedades? Sí, puedo analizarlo. ¿Mm? ¿Bien? ¿Se entiende? Por ejemplo,
¿será conmutativa esta propiedad, esta operación? Porque en la última de la asociativa, acá porque, parate que vamos a separar esto, que esto era el ejemplo, porque yo vengo acá y este como que está jugando el papel de, digamos, este es esta primer componente, ¿sí? Entonces, vengo acá y digo, cuando tengo primera y segunda cosa, la operación me dice que tengo que poner la primera menos la segunda más 2. ¿Se entiende? ¿Mm? Bien. Entonces, es cerrada, pero no es asociativa. ¿Les parece que es conmutativa, por ejemplo? ¿Alguna sospecha de si será conmutativa esta operación? Creo que sí, creo que no. Estamos con... son sumas y restas, sí. Justamente, a ver, la resta en los enteros, ¿es conmutativa? Claro, ¿no? Ojo con eso. La suma en los enteros es conmutativa. Y si bien nosotros decimos muchas veces que, bueno, restar es sumar el opuesto, bueno, sí, pero cuando nosotros decimos 2 menos 3, no es lo mismo que 3 menos 2. ¿Sí? ¿Mm? Esto es lo mismo si yo digo 2 menos 3, es lo mismo que menos 3 más 2. Eso sí, 2 menos 3 es lo mismo que menos 3 más 2. Si yo pienso cada número con su signo, ¿se entiende la diferencia? ¿Mm? Cuidado con eso. Bien, entonces, esta operación, borro acá un cachito, ¿no? O sea que, acá quiero una cosa importante. Cuando decimos no es asociativa, si muestro el contraejemplo, está bien. ¿Por qué está bien? ¿Se acuerdan lo que vimos de demostraciones? Cuando yo quiero mostrar que una propiedad se cumple para un número infinito de objetos, tengo que hacer una demostración. Cuando quiero mostrar que esa propiedad no se cumple para todos, me alcanza con mostrar el ejemplo. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Esto es lo mismo, ¿sí? Estamos mirando propiedades, con lo cual, que no sea asociativa, me alcanza con este ejemplo. Este análisis lo hicimos ante la sospecha de que podía serlo, pero si yo me doy cuenta antes de que no es asociativa, me alcanza con el ejemplo, ¿sí? Porque no es. Lo mismo en el caso de la conmutativa, ¿sí? Lo mismo en el caso de la conmutativa. Entonces, es cerrada, no es asociativa, no es asociativa, y acá tenemos el ejemplo, no es conmutativa. ¿Por qué no es conmutativa? Bueno, porque de nuevo, digo, si hago 2 triangulito 3,
vengo a la cuenta y eso me da 2 menos 3 más 2, que es menos 3. Y si hago 3 triangulito 2, eso me da 3 menos 2 más 2, que da 3. ¿Sí? Estas cosas son diferentes, por lo tanto no es conmutativa. Con encontrar un par de elementos que no cumpla la conmutatividad, digo entonces que no es conmutativa. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Mm? Bien. Esto en general para todas las propiedades, ¿sí? Cuando tengo que mostrar que no se cumple, me alcanza con el ejemplo, ¿sí? Cuando tengo que mostrar que sí, tengo que, fíjense cómo variaría esto si yo ahora digo, por ejemplo, A más B más 2. Ahora, eso cambia totalmente, ¿sí? Cambia totalmente si yo pongo la suma, porque entonces ahora digo, bueno, va a ser cerrada, ¿sí? Cerrada, ¿por qué? Porque cuando yo haga A triangulito B, esto es A más B más 2, ¿sí? Y entonces digo que A triangulito B es un número entero porque sumar enteros da entero. A ver si se entiende esto. ¿Qué tenía que ver para que sea cerrada? Que cuando hago una operación entre dos elementos del conjunto, el resultado me da en el conjunto. En este caso, operación entre dos elementos de los enteros, ¿sí? Como hacer esto es lo mismo que sumar A más B más 2, digo, sí, ese resultado está en los enteros porque estoy sumando y sumar enteros no tiene problema, da entero. Bien, me fijo qué pasa con la asociativa ahora. ¿Qué pasa con la asociativa? Bueno, ahora de nuevo voy a hacer las mismas cuentas. A, triangulito B, triangulito C, ¿qué me da? Primero, B triangulito C, vengo acá. B más C más 2. Bien, estoy haciendo primero B con C. Que la operación no sea cerrada, no. Ahora vamos a mirar uno. Ahora te muestro, digamos, un ejemplo en el que uno puede encontrarlo. No, igualmente no es el conjunto solamente, sino conjunto con qué operación, ¿no? A ver, rápidamente, si vos quisieras ver algunos, si yo te defino los enteros con la operación división, por ejemplo, eso ya no es cerrado. ¿Se entiende lo que quiero decir? Claro. Esto ya podría ser una alternativa. ¿Mm? Bien. Bueno, entonces, ahora hacemos A triangulito esto. O sea que acá nos toca A más, y en vez de B, todo lo que está acá. B más C más 2. Más 2. ¿Sí? O sea que esto da A más B más C más 4. ¿Sí? Bien, lo dejo ahí y ahora hago la cuenta que sería al revés. Ahora tengo que hacer A triangulito B con C. Primero A con B. ¿Sí? Hago esta. Entonces, primero A con B me queda A más B más 2. Triangulito C. Y ahora hago como si todo esto fuera A y este fuera el B. ¿Sí? O sea que me da A más B más 2,
más este que está acá, más 2 de nuevo. Y ahora sí, esto es A más B más C más 4. ¿Bien? ¿Se ve? Entonces ahora sí. Ahora, hacer esto me dio A más B más C más 4. Y hacer esto me dio lo mismo. Por lo tanto, la propiedad es asociativa. ¿Sí? Es cerrada, es asociativa. ¿Tendrá neutro? ¿Cómo busco el neutro? No, dice María. A ver, miremos lo que tendríamos que buscar. ¿Sí? Miremos, neutro. ¿Qué tendría que pasar? Tiene que haber alguien que cuando yo opero con cualquier entero, me dé el mismo entero. Es decir, A triangulito N me tiene que dar A, ¿no? El 0, dice Francisco. Bueno, no sé. A ver, miremos. Tiene que pasar esto, ¿se entiende? Y también al revés, ¿no? Y también N triangulito A. Acá lo que pasa, bueno, uno podría mirar primero que esta operación es conmutativa, con lo cual, bueno, si se cumple para un lado, se va a cumplir para el otro, pero no importa, miremoslo así. ¿Qué pasa acá? Miremos este primer cachito. A, triangulito N, vengo a mi definición. A más N más 2 tiene que dar A. Y cuando hago N triangulito A, tendría que ser N más A más 2. ¿Alguna propuesta? ¿Alguna idea? ¿Puede pasar eso? Es decir, ¿existe algún N que cumpla eso para cualquier A? ¿No? Para que A más N más 2 me dé A. ¿Le podríamos dar algún valor a N para que eso lo cumpla? Menos 2, ¿no? Menos 2. ¿Sí? Si N vale menos 2, ¿sí? Esto me da A para cualquier A, y esto también. ¿Sí? Entonces, N es igual a menos 2. Y ese, aunque parece rarísimo, por eso les decía, bueno, uno puede definir cualquier operación, es el elemento neutro para los enteros con esa operación. ¿Sí? ¿Se ve? Ese es el elemento neutro. Tiene neutro esta operación. ¿Bien? ¿Y tendrá opuesto? Bueno, porque ahora cuando tiene neutro me pregunto si tiene opuesto. ¿Sí? ¿Tendrá opuesto? ¿Qué tiene que pasar para que haya opuesto ahora? Ahora, para que haya opuesto, lo que tiene que pasar es que para cada entero, para cada número entero, tiene que haber otro que operado con él me dé el neutro, pero ahora el neutro es menos 2. ¿Se entiende? Para cada A tengo que encontrar si existe ese B. ¿Sí? Ahora, si existiera, A triangulito B, ¿cuánto me va a dar? Me da
la cuenta que ya conocemos con la definición, A más B más 2. Esto tiene que dar menos 2. Y acá me tiene que dar B más A más 2. ¿Existe algún B? Para que eso, por ejemplo, para este A, este B, ¿cuánto debería valer? Menos 4 y algo más. ¿No, Dulce, o no? A ver, lo despejo. Fíjense que yo ahí tengo A más B más 2 igual a menos 2. Entonces, yo tengo que encontrar B. Tengo menos 2, menos A. Ese es el valor de B. Menos 4 menos A. ¿Se entiende? Porque de nuevo, B, cuando hablamos de opuesto, ese B es único, pero para cada A. ¿Mm? El neutro no puede depender de A. ¿Se entiende? Pero el opuesto sí. ¿Mm? Bien, entonces hay también opuesto, y el opuesto es menos 4 menos A. ¿Sí? Por lo tanto, cerrada, asociativa, neutro y opuesto. Además es conmutativa también, ¿no? Además es conmutativa, ese es más inmediato de ver o no. Porque cuando haga A triangulito B es A más B más 2, cuando haga B triangulito A es B más A más 2, ¿sí? Por lo tanto, los enteros con esta operación triangulito es un grupo conmutativo, ¿sí? Esto sí tiene estructura de grupo conmutativo. ¿Bien? ¿Se entiende más o menos? ¿Mm? Bien, vamos a mirar, bueno, sí, está bien, sí, esto hay que practicarlo, por supuesto, además es la primera vez que lo ven y miren, es un tema, digamos que a pesar de que uno trabaja sobre conjuntos conocidos de alguna forma, bueno, es muy abstracto, ¿sí? Es abstracto, porque uno cuando mira esto y dice, esta operación triangulito, ¿de qué me está hablando? ¿Sí? Parece como una cosa rara, bueno, o sea, o sumo o multiplico yo estas cosas, pero bueno, pero hay. No me quería olvidar no me acuerdo quién me dijo recién de operación no cerrada, eh, que bueno, dijimos los enteros con la división, por ejemplo, podría ser una, pero también, miren, por ejemplo, si yo defino esto, a ver, ¿esto puedo borrarlo? Bien, miren si defino, por ejemplo, en el conjunto de los números pares, ¿sí? Yo digo, sea P el conjunto de los números enteros pares. Y defino una operación estrella tal que A estrella B me da A por B sobre 2. No, no. Vamos a hacer A más B sobre 2. A ver. A más B sobre 2.
¿Es una operación cerrada? Sí, estas, a ver. ¿Qué opinan? Si la operación es cerrada, pregunto. Si la operación es cerrada. No, dijo alguien ahí. Es decir, si cuando yo, ¿qué tiene que pasar? Que si opero dos números pares acá, con esta operación estrella, el resultado me da un número par. ¿Sí? Porque estoy en el conjunto de los pares ahora, ¿no? ¿Qué dicen? ¿Vos decís que sí? ¿Vos también? ¿Todos dicen que sí? ¿Cómo lo probamos? Ojo, ¿eh? Acá si decimos que sí, hay que probarlo. ¿Sí? Nosotros en las anteriores no hicimos una demostración porque era un poco intuitivo, ¿sí? Cuando estábamos haciendo A más B más 2, decíamos, bueno, el resultado de esto es un número entero. En realidad no hicimos una demostración formal, pero dijimos, sumar enteros me da un número entero, por lo tanto, como esto era la definición de la operación triangulito, decíamos, esto es un entero porque sumar enteros es entero. Muy bien. Ahora yo digo, para probar acá que esto me da un número par, entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, ponele cómo eran los números pares, cómo los puedo escribir. Si hago A estrella B, en vez de A, un número par, ¿cómo se escribía? Como 2 por un entero, ¿no? Bueno, sí, pero no le pongo A, ¿no? Si es A, le pongo 2K, ponele. 2K, estrella, 2W, ponele, porque son pares, ¿sí? Porque son pares. Entonces ahora voy a hacer la operación que me dice acá. 2K más 2W sobre 2. Esto da, ponele 2 por K más W sobre 2. K más W. K más W es un número par. Siempre. No. Por ejemplo, si A es 4 y B es 6, ¿cuánto da esa operación? 4 estrella 6. 5 da. Claro. ¿Mm? Fíjense que 4 estrella 6, yo tendría que hacer 4 más 6 sobre 2. Esto da 5 y 5 no pertenece al conjunto de los pares. ¿Mm? O sea que acá otro ejemplo de operación no cerrada. ¿Sí? Bien. En este conjunto, por eso digo, siempre hay que tener claro en qué conjunto operamos, ¿sí? Y cuál es la operación. En el mismo conjunto, distintas operaciones cumplen distintas cosas, o la misma operación en distintos conjuntos también. Bien. Bueno, les quería mostrar, por ejemplo, también qué pasa si defino otra operación, ponele
una operación que bueno, vamos a mostrar primero algo de conjuntos para decir con qué operación vamos a mirarlo. Por un lado, dado un conjunto A, llamamos partes de A, esto se lee partes de A, es un conjunto también, ¿sí? Al conjunto formado por todos los subconjuntos de A. Subconjuntos de A. ¿Sí? Miren, ¿qué estamos diciendo? Si A es el conjunto 1, 2, este nuevo conjunto, partes de A, tiene como elementos todos los posibles subconjuntos de A. ¿Quiénes son subconjuntos de A? Por ejemplo, el vacío es un subconjunto de A. El conjunto formado solamente por el 1 es un subconjunto de A. El que está formado solamente por el 2 y el mismo A. ¿Se entiende? Este conjunto que llamamos partes de A sería un conjunto que tiene como elementos a los conjuntos de A, a los subconjuntos de A, perdón. ¿Sí? Si A o B, vamos a llamar ahora, fuera X y Z, ¿quién va a ser partes de B? Bueno, el vacío siempre, porque el vacío es un conjunto de cualquier conjunto. Vacío, el conjunto unitario X, el conjunto unitario Y, el conjunto unitario Z, el conjunto XY, el conjunto XZ, el IZ y el mismo conjunto B. ¿Sí? Todos los posibles subconjuntos. Fíjense que acá con 2 elementos tenemos 4 elementos en partes. Acá con 3 tenemos 8 elementos en partes. ¿Casualidad? No. Si mi conjunto tiene n elementos, si A tiene n elementos, partes de A tiene 2 a la n elementos. ¿Sí? 2 a la n, sí, Francisco. ¿Que esto tiene que ver con, ustedes lo vieron en algún lado, no? Como el binario, exacto. Como el binario, como la cantidad de líneas de una tabla de verdad. ¿Eso lo vieron o no en Mate Cero? Cuando uno tenía una tabla de verdad con 2 proposiciones, la tabla de verdad tiene 4 líneas, ¿o no? Si tenemos 3 proposiciones, tiene 8, ¿sí? Bueno, acá pasa lo mismo, ¿no? Porque ya lo vamos a ver en el capítulo en el que sigue o en el otro, vamos a interpretar un poco este número relacionado con la parte de binario y de proposición. Bien, ahora, ¿por qué definimos esto? Lo definimos porque vamos a mirar el álgebra, ¿sí? Que uno puede definir en el conjunto de partes de un conjunto, ¿sí? No cualquier cosa. Fíjense que, por ejemplo, si yo definiera la unión, ¿sí? Si yo ahora tomo, bueno, mira, en ese partes de A, con la unión, fíjense, tengo un conjunto con una operación que es binaria o no. ¿Qué estoy preguntando? Supongamos para un conjunto A
bueno, ponele que fuera este, pero podría ser cualquiera. Ponele que fuera este, ¿sí? Digo, acá en este conjunto voy a definir la unión. Entonces me pregunto, ¿es una operación binaria? Es decir, cada vez que yo haga unión entre estos elementos, nada más que entre estos, ¿el resultado me da un elemento acá en este conjunto? Sí. ¿Se entiende? Cuando yo hago unión de esos elementos, en ese caso, ahora en cualquier conjunto de partes, cuando yo hago unión, piensen en esto, estoy haciendo unión de subconjuntos de A, ¿sí? Sea quien sea A, para una cualquiera, unión de subconjuntos de A, siempre me va a dar un subconjunto de A. ¿Estamos de acuerdo? Sí, la unión de todos da A, pero yo lo que digo es esto, cuando yo haga, no sé, uno cualquiera, llamémoslo W unión H, ¿sí? Cuando yo digo W, bueno, en este caso, por ejemplo, ponele que tome este con este. La unión no me da A en ese caso, pero lo que sí se cumple es que la unión me da un subconjunto de A. ¿Se entiende lo que digo? Sí, si hago unión de todos, sí. Pero yo lo que estoy mirando en principio es, cada vez que yo haga unión, tanto acá como acá, por ejemplo, unión de elementos, seguro me da un nuevo elemento de acá. Me da un subconjunto. Si los uno todos me da A, sí es cierto. O B, en este caso que lo llamamos B. Bien, entonces la unión, digo, es cerrada. Unión es cerrada. ¿Sí? ¿Va a ser asociativa? Sí, va a ser asociativa porque ya lo miramos cuando vimos conjuntos, que la operación unión cumplía la propiedad de ser asociativa y conmutativa. ¿Se acuerdan? Esto es asociativa y conmutativa, lo vimos entre las propiedades de la unión de conjuntos en general. ¿Sí? Ahora pregunto, ¿tendrá neutro? ¿Qué opinan? ¿Hay elemento neutro acá? El vacío, Florencia, ¿no? ¿Sí? ¿Se entiende? En unión no sería... Sí, sí, sí. ¿Bien? ¿Qué es lo que voy a decir entonces? Que se va a cumplir, ¿sí? Para cualquier, ¿sí? Para cualquier, llamémoslo, no sé, H. Miren, para cualquier H que sea elemento del conjunto de partes, se cumple que H unión el vacío me da lo mismo que el vacío unión H, y esto me da H. ¿Sí? Por lo tanto, el vacío es el neutro en la operación unión. ¿Sí? Digo, vacío es neutro. ¿Sí? ¿Se entiende? Me aparece un mensaje acá de Florencia que no sé si lo estás mandando vos, Florencia, o... No, bueno, entonces, qué sé yo. Bien. ¿Está bien? Entonces, otra vez, es cerrada, es asociativa. Ah, sí, sí, no importa. Es cerrada, es asociativa, tiene neutro. ¿Tendrá opuesto? ¿Tendrá opuesto?
¿Qué sería ver si hay opuesto? Habría que ver si hay alguien, ¿sí?, para cualquier elemento de partes, que si yo le hago unión, me da como resultado el vacío. ¿Se entiende? Tenemos que cerrada, tenemos asociativa, tenemos conmutativa y tenemos neutro. No hay, dice Florencia. ¿Mm? Claro, porque, digamos, seguro que yo, si tengo un conjunto cualquiera, unión otro, que me dé el vacío es imposible, porque siempre en la unión al menos me va a dar ese mismo conjunto. ¿Se entiende? ¿Mm? Entonces, no hay opuesto, ¿sí? Porque si yo tengo un conjunto H cualquiera, unión, alguien que quisiera estar llamando opuesto, vamos a ponerle así, esto para que me dé el vacío, ¿sí? No existe ese conjunto al que estoy llamando opuesto. Bien, porque siempre la unión, ¿sí?, H unión cualquier cosa va a estar contenido, perdón, este H va a estar contenido siempre en la unión de H con cualquier otro. O sea que al menos está ese mismo conjunto. No tengo manera de que eso me dé vacío. ¿Se entiende? ¿Mm? Siempre la unión agranda, digamos, de alguna forma. Bien, con lo cual, lo que vamos a decir es que partes de A con la unión no tiene estructura de grupo. No tiene estructura de grupo porque no tiene opuesto, ¿eh? No tiene estructura de grupo, pero importante porque lo vamos a estudiar dentro de las álgebras de Boole, ¿sí? Bien, entonces, ¿sí? Hasta acá, en esta estructura, esto que estamos viendo como grupo, ¿sí?, con distintas opciones, en este caso, este en particular, no tiene estructura de grupo. Defino nada más la parte de anillo, como para que sepan qué es, y hacemos un intervalo. Como para que sepan qué es, en el sentido que quiero mostrarles también, bueno, nosotros miramos en el apunte también un conjunto con dos operaciones, ¿sí? Porque justamente cuando vayamos a ver la estructura de álgebra de Boole, ¿qué pasa? Bueno, es un conjunto dotado de tres operaciones, ¿sí? Dos binarias y una unaria. Entonces, también para que vean acá en este caso qué pasa con un conjunto con dos operaciones. Vamos a decir que, por ejemplo, un conjunto que tiene, ¿sí? Definimos ahora un conjunto A con una operación estrella y una operación, o vamos a ponerle como le pusimos acá, una operación triángulo y una operación estrella, ¿sí? Decimos que es anillo si es anillo si, ¿sí? El conjunto con la operación triangulito es grupo conmutativo. ¿Sí? Y además, esta segunda operación tiene que ser asociativa
y distributiva con respecto a la primera. Por supuesto, esa operación estrella binaria, ¿no? Siempre operaciones binarias, es decir, cerradas. Es decir, que el resultado me dará el conjunto, ¿sí? Eso es muy fuerte, ¿eh? Eso tiene que pasar porque si no, no nos ponemos ni a mirar. A ver, rápidamente, ejemplo clásico de anillo que tenemos, que nosotros conocemos, ¿cuál va a ser? Va a ser enteros con la suma y la multiplicación, por ejemplo. Esto es anillo. ¿Por qué esto es anillo? Bueno, porque los enteros con la suma ya habíamos dicho que eran un grupo conmutativo, ¿no? Si ahora pienso en la multiplicación, todo lo que le estoy pidiendo a la multiplicación del conjunto es que sea asociativa, ¿sí? Bueno, binaria, que sí ya sabemos, multiplicamos dos enteros, nos da un entero, asociativa a la multiplicación y que sea distributiva con respecto a la suma, que también eso es una propiedad que usamos un montón, ¿no? Así que los enteros con la suma y la multiplicación es un anillo. Los reales con la suma y la multiplicación es un anillo, ¿sí? Bien. Los naturales con la suma y la multiplicación no es anillo, ¿sí? Pero esto no es anillo porque ya habíamos dicho que los naturales con la suma ya no era grupo. Nosotros necesitamos de movida que el conjunto con esa primera operación sea un grupo, si no, no hay nada que mirar. Bien. Bueno, a ver, vamos a hacer un intervalo. ¿Les parece? Y seguimos con las consultas que ustedes tengan. Si tienen, bueno, vamos a cortar un cachito la grabación, que total, no hace falta esto.